Leandro de la Escuela Reinaldo Merín, de cuarto primera, de electricidad industrial, y vamos a ver un circuito en el que se va a tratar de una conexión de estrella-triángulo, de un arranque mediante estrella-triángulo para un motor asíncrono trifásico. La idea es que nuestros contactores, al momento de que le pasemos, ¿no?, corriente a las bobinas, se enclave cerrando L1, L2 y L3 para que así le llegue la energía al motor. En este caso el segundo contactor también se va a enclavar, solo que en este caso un temporizador nos va a hacer un recuento. Una vez que termine el tiempo, va a cambiar, se va a desenclavar, enclavándose directamente al contactor 3. La idea es que nosotros, esta conexión vendría a ser la representación de una conexión de estrella, y una vez que finalice el tiempo va a pasar a una conexión de triángulo, ¿no?, haciendo que su demanda de corriente o consumo sea al principio menor para luego ser más elevado, una vez que está regulado, claro. Bueno, aquí vemos que está nuestro esquema del circuito de lo que se vio en la práctica. Ahora lo vemos en un plano. Vemos que están nuestros contactores, nuestro relé térmico, nuestro motor, nuestras bobinas, de lo que vendría a ser, en sí, los contactores. Para que se entienda, estaríamos usando el temporizador de lo que se vio en la práctica. Vemos que, para que se entienda mejor, nuestro puntero del mouse sería nuestra representación de lo que estaría pasando, donde estaría pasando la corriente eléctrica. Aquí, en este caso, la corriente estaría pasando por la entrada del normal cerrado. En este caso estaría pasando por el normal cerrado del relé térmico, yendo hacia nuestro pulsador stop, que vendría a ser nuestro normal cerrado, nuestra parada, y hasta después, a este punto en sí, hasta este punto, solo que si nosotros le damos Start, que sería nuestro pulsador normal abierto, el inicio, ¿no?, el encendido, la corriente estaría pasando directamente a energizar esta bobina del contactor 1. ¿Sí? Primero que quede bien en claro que estaría pasando primero viendo esto, que pase aquí, para que se entienda que así, una vez que esto se energice, se mueva la parte móvil del contactor, enclavándose así, ¿no?, lo que ya se vio anteriormente en los primeros videos de el autoenclavamiento. Vemos que se cerraría el auxiliar del normal abierto del contactor 1, ¿no?, pasando un contacto cerrado. La corriente ahora, una vez que dejemos de pulsar al Start, este segundo camino, la corriente la tomaría, ¿no? De esta manera ahora sí vendríamos a ver esta otra referencia por donde estaría tomando el camino de la corriente. Bien, vemos que pasa también por el auxiliar del contactor 3, que vendría a ser el normal cerrado, hasta la bobina, la bobina en sí del temporizador. Esto empezaría a contar, ¿no?, se energizaría, y también de paso la corriente estaría yendo hacia lo que vendría a ser también al temporizador, pero al común de estaría pasando por exactamente lo que vendría a ser el normal cerrado, la parte del contacto cerrado, hacia el auxiliar, otro de los auxiliares del contactor 3, que vendría a ser nuestro normal cerrado, energizando así la bobina del contactor 2. Vemos que al momento de que se energice la bobina del contactor 2, el auxiliar del KM2, el normal cerrado, se abriría, normal cerrado a un contacto abierto, y de esta manera, en sí demostraría que no pasaría ninguna corriente en este sector en sí. La idea es que aún así no estaría pasando corriente por estos lugares abiertos. Pero eso sí, al momento de que el temporizador termine de contar, ¿no?, haciendo que el normal cerrado, ¿no?, de aquí
pase a este punto, ¿no? Abriéndose este contacto, ¿no? Y ahora la corriente tendría este segundo camino, ¿sí? Nuestro contacto cerrado, esta parte de acá, y como se desenergizó la bobina del contactor 2, ahora sí el auxiliar del KM2 volvería, ¿no? O sea, se cerraría, volvería a ser a su posición normal, y ahora la corriente, al tomar este camino, se energiza el KM3, la bobina del KM3, por lo que se cierra el normal abierto del el auxiliar normal abierto del contactor 3, se abriría el normal cerrado del contactor 3, que está aquí, al igual que este de acá, ¿no? Que está conectado justo a la entrada de la bobina del temporizador. De esta manera se energiza el temporizador, este contacto vuelve a su posición original, y de esta manera también aquí también, como dije, se abre, dejándole de energizar a la bobina del contactor 2. Esto nos estaría demostrando que en sí, a lo que va el concepto, es que en la conexión estrella-triángulo, es que al momento de que el motor se encienda, esté conectado o sea, una conexión vendría a ser estrella, para que de esta manera al principio no sea tanta demanda de corriente, y una vez esperando este tiempo, una vez que ya el motor está como estabilizado, ahí sí podríamos pasarlo a una conexión de triángulo, para que así de esta manera sí, su demanda de corriente sería mayor. De esta manera, para que se entienda mucho mejor en cómo funciona, vamos a darle a Start. Empieza el conteo, ¿no? Aquí se energiza el temporizador, la bobina, pasa la corriente por acá a la bobina del contactor 2, cambian los contactos, terminan de contar, ¿viste? Ahí se cambió y volvió por el hecho de que ya no le llega corriente a la bobina del temporizador, energizándose así el KM3, y de aquí se vio que ha cambiado, ¿no? Pasó de estar la conexión en estrella a una conexión en triángulo. Eso sí, obviamente, claro, para aclarar que al momento de que el relé térmico actúa, moviendo la regleta, ¿no? Que los bimetales se muevan por la sobrecarga del motor, no actuando por esta sobrecarga del motor, vemos que ahí cambia, ¿no? Los contactos del normal cerrado pasa a un contacto abierto, y el normal abierto pasa a un contacto cerrado, ¿no? Haciendo que la corriente tome este segundo camino, cerrando el circuito de la lámpara, para que así nos indique de esta sobrecarga del motor.